Bien, seguimos y habíamos quedado con un tema a resolver, presentado. Si se debe cambiar la ley de bosques. Lo que dice la Ley Nacional 26331 es que se debe actualizar cada 5 años, y esto está muy bien que así sea, porque como estamos viendo ahora, es una situación muy cambiante, muy dinámica de nuestros bosques. Cuando nosotros ordenamos por primera vez los bosques en el año 2010, teníamos una superficie de zona de mayor valor de conservación, aquella que cumple una verdadera función ecosistémica importante, por ejemplo, para nuestro río, teníamos 600.000 hectáreas. Hoy se habla de 300.000 hectáreas en buen estado de conservación. Por eso es que cada 5 años se tiene que rediscutir. El problema es que la ley nacional dice que es un procedimiento participativo, es decir, se debe convocar a todos los actores sociales, es decir, todos aquellos que tengan interés para discutir sobre las situaciones de los bosques, llámese organizaciones sociales, llámese grupos rurales, movimientos campesinos, académicos, técnicos, todo el que pueda aportar en materia de discusión del debate tiene que hacerlo a través de un proceso participativo. Lamentablemente el gobierno de Córdoba no entiende esta cuestión, que es una cuestión estrictamente legal, y quiere llevar esta discusión a un ámbito que no es el que prevé la ley, que es la legislatura. De hecho, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para actualizar en la legislatura, pero ese no es el procedimiento que claramente dice la ley. Porque nosotros, por ese motivo, hemos interpuesto un amparo y hemos suspendido una audiencia porque la jueza también entendió que se debe dar a través de un proceso participativo. Y bueno, estamos en esa encerrona, que el gobierno no convoca a la ciudadanía a ese proceso participativo, quiere trasladar el debate a la legislatura, cosa que es absolutamente contraria a lo que dice la ley, y ahí, digamos, es donde se está generando este conflicto y esta no salida a este necesario debate que ya hace 10 años que Córdoba no lo está teniendo. ¿Nadia? No existe ningún proyecto que tenga estado parlamentario en relación a lo que manifiesta el doctor. Hoy la realidad es esa, no hay proyecto con estado parlamentario que discuta esta regulación. Y por otro lado también hay un retraso en el orden nacional. De hecho, el gobierno nacional está diciendo que va a modificar la ley de bosques nativos. En consecuencia, creo que es necesario, en pos de garantizar la participación y la legitimidad y la legalidad de ese proceso participativo que pareciera ser más importante que la finalidad, yo no creo que esté mal discutir en la legislatura, porque la legislatura es el ámbito en el cual hay representación popular, por el voto popular. De todos modos, atendiendo a la ley Bonazo, bueno, había que generar esa comisión. Pero también hay cuestiones que son reales. En aquel momento, cuando se discutió la ley de bosques, la sociedad se dividió en dos. Por un lado, las expresiones militantes ambientalistas que tienen parte de la verdad, y por otro lado, las expresiones en aquel momento, en aquella coyuntura, de la mesa de enlace que decían defender la producción. Que representa el sector agropecuario. Exactamente. En consecuencia, el gobierno tenía la responsabilidad, el Estado tenía la responsabilidad no de mediar, sino de llegar a buen puerto y de que esa fracción y esa discusión interminable se zanjara de algún modo. La realidad hoy es que entiendo que se debe tomar nota acerca de lo que pasa a nivel nacional con respecto a esto. Creo que se retrasó mucho en la falta de gestión, que fue una decisión política del gobierno de Macri, y creo que ahora hay buenos indicadores para continuar. Nosotros contamos en el gobierno con un equipo interdisciplinario más que interesante y muy capaz de bosques nativos, un área específica que tiene el tema. Tenemos áreas protegidas la verdad que en una proporción en términos territoriales más que importante, que en tiempos de pandemia además hay que proteger, hay que recuperar, hay que estar atentos con políticas activas. Y también creo que el sector agropecuario, para seguir inserto en el mundo, tiene que tener y asumir prácticas que hagan a la sustentabilidad y que les permitan seguir estando o aspirar al mercado internacional. Entonces me parece que el Estado tiene la obligación de conciliar esos dos extremos. Si no logramos conciliar esos extremos, por más que exista la participación de los sectores que dicen quiénes tienen que participar, estamos en un inconveniente, que fue lo que pasó en el 2010. Por eso tenemos una ley en términos realistas impracticable, ¿no? Creo que hay que hacer una profundización de la política en términos nacionales y después redefinir a nivel provincial.
Darío, ¿es impracticable? No, para nada. No coincido con lo que acaba de señalar el legislador. Es muy clara y de hecho las otras provincias lo han hecho. Las que han tenido realmente ¿Quién? voluntad Chaco. de proceder. Bueno, pero lo han ¿Cuáles? actualizado cada 5 años. Claro, pero Córdoba las hace 10 actualizan, pero años. siguen talando. Bueno, Es decir, tienen más problemas que nosotros. Digamos los si me resultados. permite, Sí, sí. el procedimiento es claro, la ley es clara. Y de hecho, en cuestiones ambientales, si hay algo que promueve la ley ambiental, porque cuando uno habla de la cuestión ambiental, y de hecho los bosques cumplen una función esencial para la vida, o sea, no le estoy hablando ni siquiera de una cuestión de bosque o producción, digamos, estamos hablando de lo que sostiene y que hace, donde se desarrolla la trama de la vida, o sea, si no tenemos bosque se acaba la vida. Y estamos hablando que estamos perdiendo ese elemento esencial para la vida. Y en esto todas las normativas en materia ambiental lo que precisamente hace es proteger a las generaciones futuras. Todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer ahora en el presente va a beneficiar o va a perjudicar a las generaciones futuras. Ese es el núcleo del derecho ambiental y de nuestra Constitución Nacional y es lo que como norma fundamental nos garantiza a otros. Para poder preservar eso, toda la normativa, y especialmente la 26.331, hace hincapié en la democratización de las decisiones públicas. Y por eso la participación ciudadana sigue siendo el instrumento real y fundamental, porque le está diciendo, es lo más democrático que hay. A todos los sectores vengan, discutan en este espacio, traigan sus argumentos, traigan sus herramientas, traigan sus investigaciones, discutamos y definamos entre todos. Mire lo que estamos hablando, de la mayor democracia participativa y real. La legisladora trae un viejo paradigma y un viejo concepto de creer que todo se resuelve en el ámbito de la legislatura. Bueno, en cuestión ambiental es una cosa totalmente paradigmática y distinta. Lo que la ley y la Constitución Nacional nos señala es que lo que se debe propender es a la democratización de las decisiones y el procedimiento participativo nos lleva a eso. Vengamos, nos sentemos todos en estas mesas, discutamos y decidamos lo mejor para el futuro y el destino de nuestros bosques. Pero este es el ámbito, no la legislatura. Y ahí es un error de concepción pura y exclusivamente, y es cuando yo hablo de una decisión política. Está el gobierno que se niega sistemáticamente a cumplir con la Constitución y con la ley que dice que el único procedimiento de actualización es el procedimiento participativo. No hay ¿Contesto? mayor secreto. Rápidamente. Sí, por supuesto. Yo no me niego a la participación comunitaria y ciudadana. Es más, creo que el Estado debe generar acciones para fortalecer e institucionalizar esa participación. Pero por otro lado, lo que digo es que con respecto a la ley y a la mora que él dice, nosotros creemos que es necesario que el Estado Nacional avance en la modificación, como ya lo ha dicho, y en función de eso la provincia de Córdoba va a ponerse a tono. Mientras tanto, impulsamos políticas de protección al ambiente y por otro lado es necesario que no únicamente desde la Secretaría de Ambiente y desde las organizaciones ambientalistas, sino que la industria debe participar, el Ministerio de Agricultura debe participar, porque también es cierto que en la zona verde no es que podemos seguir talando, se puede talar, pero no quiere decir que tengamos que estimular la desaparición al contrario, hay que reforestar, hay que generar que los productores tengan el 5%, como se ha hecho con las buenas prácticas y con la reforestación del sur de Córdoba, fundamentalmente de la zona más agropecuaria, estimular a que nuestros productores entiendan la importancia de la forestación. En consecuencia, creo que hay que tener una mirada ambiental que atraviese el resto de las políticas públicas y el resto de las áreas de gobierno. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema urgente que tenemos, que es la cantidad de hectáreas quemadas? ¿Cómo es el plan que hay que poner en marcha ya, ayer, para salir a hacer? Entiendo que la Secretaría de Ambiente ya está trabajando en esto a los fines de recuperar las áreas perdidas. Me parece que va a llevar un tiempo. También creo que es importante la educación ambiental. Acá hay que tener iniciativa, ¿no? Pues si no se tiene iniciativa... Iniciativa y Estado fuerte.
que promueva una política activa para la protección del ambiente. Pero también creo que es necesario estimular la conciencia del cuidado de nuestro ambiente y de concebirlo como un derecho, justamente. El ambiente no es solo una cuestión de... como tiene cuestiones tan técnicas, a veces se cree que es el monopolio, digamos, de algunos pocos. En realidad, el ambiente es un derecho desde el año 94, que lo concebimos como un derecho, y creo que hay que trabajar en ese sentido. Y por otro lado, lo que hay que promover es una fuerte cultura de la protección de nuestro ambiente, y en eso es fundamental la educación también, ¿no? Para prevenir... Tiene un rol central en el Estado, nadie en eso, y yo creo que debería fijarse como política de Estado el ambiente, porque en Córdoba es un problema, y como se ve este agosto, es un problema serio. Yo me puse a comienzo de semana con otros compañeros a hablar y a comparar un poco la situación de los agostos en Córdoba. Como vos sabés, yo trabajé muchos años en un diario, trabajé muchos años en La Voz. Tomamos La Voz del año 2009, 2005, después otro de 2011, después otro de 2016. Todos eran iguales. El peor incendio de la historia. O sea que la planificación es posible. O sea, no estamos hablando de un plan... Todos los mismos. Todos iguales. No estamos hablando de que hay que planificar el año. Estamos hablando de un periodo de un mes o 2 meses. O sea, hasta eso estamos teniendo una gran incapacidad para eso. Sabemos que viene agosto y es una temporada de absolutamente riesgosa y que hay gran capacidad de combustión para que se generen los incendios. O sea que ni siquiera entre julio y agosto podemos planificar un adecuado sistema de alerta temprana, de vigilancia, de sistema centinela. Son 2 meses en los cuales existe ese riesgo. Usted lo acaba de decirse recién de buena manera. Una cosa que quería acotar de lo que dijo la legisladora, habló de la zona verde en bosque. En Córdoba no existe zona verde, es zona roja y zona amarilla. Estamos viendo me refiero a la zona... Sí. ¿Qué trajo usted? Sí, eso lamentablemente es otra de las cuestiones fuertes de la falta de políticas públicas transparentes del gobierno de la provincia de Córdoba. Antes de venir aquí, intenté consultar alguna página que me diera algún dato actualizado sobre el tema de incendio. La última que encontré en el Plan Provincial de Fuego comprende al año 2010. Esa es la única información pública ambiental que hay disponible en la página. Ahí usted puede ver cómo cuando funcionaba realmente el plan de prevención, cómo se han disminuido, pero sustancialmente, los incendios y las pérdidas de hectáreas en nuestra provincia. Ahí hay un periodo que va desde el 2005 al 2010 y ahí ven, en el 2009 prácticamente es imperceptible la pérdida de bosque. O sea que el mecanismo de prevención es la única receta mágica para impedir de que estos incendios sigan generando semejante catástrofe ambiental. Nadia, tu mirada sobre esto. Sí, lo que recomendaría es que también hay que mirar el presupuesto. La verdad es que todos los años se pone más presupuesto en el fondo para prevenir los incendios, y por otro lado creo que es necesario estar en contacto con la Secretaría de Ambiente en este sentido, que viene teniendo una política activa para la protección de bosques. Hay que tener en cuenta que hay factores climáticos que también coadyuvan a que esto se propagara con tanta rapidez, esa es la realidad. Y por otro lado, creo que hay que castigar duramente a aquellos que de manera negligente o provocan de este modo por negligencia los incendios o por irresponsabilidad. La provincia viene haciendo esfuerzos enormes para proteger a los damnificados. En este momento la provincia viene tomando cartas en el asunto para proteger a los cordobeses que han sido damnificados. Y por otro lado, el accionar y la dotación logística de bomberos, entiendo que es por inversión pública, no es caída del cielo ni por un proceso asambleario que viene por decisión del Estado, de un Estado fuerte, presente, que por supuesto que debe mejorar, que debe profundizar, que debe atravesar sus políticas públicas con esta mirada del ambiente concebido como un derecho, y también que está muy atado a la obra pública, ¿no?
A veces cuando uno habla de contaminación, cuando uno habla de cómo se afecta al ambiente, hay que tener presente que para esto también hay que acompañarlo con obra pública y el gobierno viene en ese sentido teniendo presente una agenda intensa pese a la pandemia, ¿no? ¿Sabes qué? En el próximo bloque vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de fútbol. Bueno, los periodistas deportivos de este medio van a hacer una mesa sobre Messi, si debe ir, a dónde va a ir, qué va a pasar con esta gloria del fútbol argentino, porque realmente el chico es una gloria. Pero tengo entendido que vos tenés un proyecto sobre fútbol femenino. Se aprobó hace 2 semanas. ¿De qué se trata? Es la ley Micaela, hoy adherimos, claro. Sí, no, yo creí que era otra cosa. No sabía que adherimos a la ley Micaela para todas las entidades deportivas, esto a raíz de futboleras organizadas que se presentó en el legislatorio, en realidad de modo Zoom, de modo remoto, manifestando la situación por la cual están atravesando a raíz de una serie de disposiciones por las entidades deportivas y bueno, y analizando la situación en que se encuentra el fútbol femenino en Córdoba, que puede estar mucho mejor, en esto también tener presente de lo bueno y lo perfecto y a veces es enemigo de lo bueno. Creo que es necesario equilibrar la cancha en esto para favorecer y para fortalecer el fútbol femenino y de las mujeres en el deporte en general, que son siempre invisibilizadas, ¿no? No por nada, pero de los 100 deportistas más importantes y millonarios del mundo, solo una mujer aparece en el ranking 51, que es tenista. Y cuando uno ve casos como, por ejemplo, la selección femenina de Estados Unidos, en donde recaudaron más que la selección masculina de fútbol y sin embargo les pagaron un 60% menos. Tuvieron que ir al Senado Nacional, al Senado de Estados Unidos para hacer una manifestación y que el Senado estadounidense se pronunciara y ahí les reconocieron lo que les correspondía. Es una deuda. Agradezco muchísimo la participación, ha sido muy valioso la confrontación, los puntos de vista distintos y tratados con respeto como corresponde en estos casos. Darío, Nadia, un placer. Bueno, y Darío, aprovecho para invitarlo formalmente a la Comisión de Ambiente para que sea escuchado él y su organización a la legislatura. Ahí está, le conseguimos una actividad. Gracias. Tomaremos la invitación. Bien, ya volvemos, y a la vuelta en serio, fútbol con Mariano Marchini y Fernando Grisolía.